Bien, estamos viendo temas acerca del corazón, asuntos del corazón. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles temas hemos visto? A ver, le invito a una cena, que me lo diga. Y en 7 toros. Nadie. Hablamos acerca del rechazo. ¿Qué más hablamos? La dureza del corazón, ¿no? Hablamos acerca de la falta de perdón. ¿Sí? De la amargura, falta de perdón, resentimiento y raíz de amargura. Y hoy vamos a hablar de otro asunto del corazón que se llama la rebelión o la raíz de la rebelión. Amén. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Dios lo planeó y para tener una relación divina de Dios con el hombre. Y esa relación divina se rompió a causa del pecado y la rebelión se convirtió en la naturaleza del hombre. ¿Qué le quiero decir con esta introducción? Que el hombre por naturaleza es rebelde, ¿no? No solo las mujeres, sino también los hombres. Para nosotros es más notorio ver que las mujeres son rebeldes porque lo notan los hombres, ¿no? Pero en realidad la rebeldía es del hombre, hablando del género humano, hombre o mujer, en contra de Dios, ¿no? Y eso viene desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de que antes que ellos se rebelaran en contra de Dios, dice que caminaban con Dios en el jardín, ¿no? Hablaban con Dios, tenían tal confianza que delante de Dios estaban desnudos, no tenían nada que esconder. Hermoso, ¿no? Y hasta ahí, claro, la Biblia, el libro de Génesis, lo habla en un capítulo, pero en realidad pasó mucho tiempo cuando el hombre tenía esa intimidad con Dios, esa relación, vamos a decir, perfecta, pero se echó a perder a causa de la rebelión. Entonces, la rebelión viene por el pecado. En otras palabras, el pecado es rebelarse en contra de Dios, ¿no? Entonces, el hombre que no posee esta relación divina, que no tiene esta relación diaria, se convierte en un individuo fraccionado. Quiere decir que no está completo, que le falta algo, porque ha perdido lo principal, que es la presencia de Dios. Entonces el hombre sin Dios vive perdido, vive en soledad, y a causa de esa soledad y que está desorientado, entonces se vuelve egoísta. Entonces viene a ser como resultados de, ¿no? Entonces el hombre se rebela en contra de Dios, rompe su relación con Dios, su intimidad. No es que Dios se aleje, sino que Él se aleja de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, entonces venimos a tener carencias, porque fuimos creados para vivir en una intimidad, en una relación diaria con Dios, así como en el principio. Esa siempre fue la idea de Dios, siempre fue el plan, el modelo, que seamos felices. Pero esa plenitud del ser humano la encuentra en una relación personal con Dios. Entonces, la salvación del hombre comienza en la necesidad ¿de qué? De Dios. Cuando el ser humano tiene necesidad, lastimosamente es la única forma de que busque a Dios.
¿Se ha dado cuenta? La verdad que el hombre es tan duro y egoísta, ¿no? Sumido en su soledad, que no busca a Dios, sino es por una necesidad, por una carencia. Entonces, la necesidad, cuando ese vacío dentro de nosotros, por eso les decía, somos seres fraccionados sin Dios, necesitados totalmente de Dios, y con esas carencias vivimos o tratamos de vivir una vida agradable, buena, pero no se puede, no se puede. Es como pretender que un auto camine sin motor o sin llantas, de repente un poquito empujando, qué sé yo, pero llega un punto en la vida en que el hombre se cansa de vivir sin Dios, porque para nosotros es una necesidad. O sea, fuimos creados para vivir con Dios y cerca de Dios. Amén. Entonces, la salvación del hombre comienza en la necesidad del hombre cuando éste se entrega a Dios, aceptando al Señor, el señorío de Cristo. ¿Por qué le decimos Señor? Porque quiere decir que somos sumisos, ¿no? Que le tenemos tan honra y respeto que nos volvemos obedientes, dependientes y sumisos de Dios. Por eso, mi Señor y mi Salvador. Quiere decir que yo dependo ¿de quién? De mi Señor. Amén. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Usted sabe que en la Biblia, ¿dónde están los pastores? ¿Qué mujer le decía mi Señor a su marido? ¿Ah? Sara, ¿no ve? Y ahorita, ¿qué mujer le dice mi Señor a su marido? ¿Y por qué no le dice? ¿No ve que nosotros le decimos mi señora, no ve? A la mujer. ¿Dónde están los maridos? ¿No ve? Y ella no nos dice mi Señor, ¿no? Debería, porque es el pueblo de Dios, pues, ¿no? Que la mujer se sujete a su marido. Por eso le decimos mi Señor, porque debemos vivir sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el matrimonio es simplemente un orden de que la cabeza del matrimonio es el varón y la mujer es la ayuda idónea, y juntos pueden edificar una familia. Bien, entonces 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este veredicto se lo dio el profeta Samuel a un rey. ¿A quién? Al rey Saúl. Porque él fue rebelde en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, sus leyes, sus normas, estamos siendo rebeldes. Y obstinado más, era dos cosas que tenía este rey, ¿no? Porque hizo cosas de manera desaforadas, apuradas, sin pensar en las consecuencias. Obstinado. Entonces, hay maripositas, ¿no? Por ahí. No tomen mi barriga. Ahora mire, la palabra del Señor compara la rebelión con el pecado de adivinación, ¿no? Entonces, la fuente de la rebelión son el orgullo, la soberbia y el engaño. Lucifer se rebeló a Dios como consecuencia de su orgullo. Dice Isaías 14: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Lucifer era un ángel de luz, era muy hermoso, y dice que se miró y se vio que era hermoso y se llenó de orgullo y quiso ser semejante a Dios. Ahora usted me dice: yo nunca quisiera, no me atrevería a ponerme en el lugar de Lucifer, de decir quiero ser semejante a Dios. Pero lo que pasa que en nuestras vidas hay un trono, un lugar, desde la creación, desde el inicio, que le pertenece a Dios. Ese lugar le pertenece a su Señor. Y cuando nosotros usurpamos ese lugar, entonces nos estamos creyendo dioses, viviendo bajo nuestras propias normas, bajo nuestras propias leyes, viviendo en pecado y en rebeldía en contra de nuestro Creador. Entonces, por eso es tan grave la rebeldía. Ahora quiero que me entienda algo. Rebeldía es ir en contra de algo que yo sé que está mal, ¿no? Cada uno va a ser juzgado delante del Señor de acuerdo al conocimiento o la revelación que tenga cada uno acerca de Dios. Entonces hay personas que conocen mucho y hacen poco, rebelde. Pero hay personas que lo poco que conocen lo hacen, y ahí está la diferencia. Por eso vemos que hay personas que nuevas que se levantan y Dios las levanta con poder y en un tiempo. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Se trata de ser obedientes a Dios, ¿no? Y no caer en este pecado de rebeldía, que es semejante al pecado de adivinación. Bien, a través de los días el hombre se va ejercitando en ellos y se va hundiendo. Mire, pasos que llevan a la rebeldía. Por eso el diablo está tan afanado, el enemigo, Satanás, tu suegra, como quiera llamarlo, en lastimar el corazón. Porque cuando se lastima el corazón, somos vulnerables y ahí se inicia todo, ¿no? Entonces, mire, las heridas llevan al resentimiento. El resentimiento lleva a la amargura. La amargura lleva al odio y el odio lleva a la rebeldía. No, todo inicia de una herida en el corazón. Entonces, la rebelión rechaza la autoridad. Por eso las personas que son rebeldes son personas que han sido heridas en el corazón, ¿no? Y mientras más grande la herida y mayor sea el tiempo, entonces es como un reflejo, como yo me quiero blindar a que no quiero que vean mi corazón, no quiero que me conozcan y no quiero que me vuelvan a dañar. Entonces mi autodefensa me hace ser rebelde contra la autoridad. Porque si usted se dará cuenta, lo que más nos daña a nosotros son las personas que más amamos. Normalmente puede ser que venimos de heridas desde nuestra niñez, quizás desde nuestros padres, tutores o alguien de confianza. Entonces, en nuestra inocencia fuimos heridos. Y entonces cuando crecemos, ¿qué nos dice nuestra experiencia y nuestra conciencia? No confíes más en la autoridad porque te lastimó el corazón. Y entonces ya venimos a crecer con una rebeldía, y cuando crecemos nosotros decimos: yo no sé por qué soy tan rebelde, no me sujeto a nadie, no hago caso a los profesores, a las leyes, y si son mujeres no le hacen caso ni se sujetan a sus maridos y no respetan las normas y son rebeldes contra Dios. La causa es
La rebelión que viene, que fue activada por una herida en el corazón. Entonces, la rebelión rechaza por eso la autoridad. Una persona rebelde nunca va a poder sujetarse a nadie. No, entonces, ni a los padres, ni a los esposos, ni a sus líderes, ni a sus pastores, siervos, nada. La rebelión rechaza la autoridad de Dios. La repele. Entonces, el estado de impiedad consiste en vivir como si Dios no existiera. Fíjese que las personas que se autodenominan ateas tratan de justificar de que Dios no existe. Cuando nosotros no tenemos justificar que existe, porque todos saben que es real, ¿no? Entonces, así el rebelde trata de justificar su estado de rebeldía con argumentos, ¿no? Tratando de decir, yo voy a seguir viviendo rebelde por esta posición. Pero si nos vamos al principio, nos daremos cuenta que si nos rebelamos en contra de Dios, si nos alejamos de Dios, en nuestro interior, en nuestra vida, siempre habrá un vacío. Y ese vacío siempre va a dar soledad. Por eso el hombre sin Dios siempre va a sentirse solo, por más que ande rodeado de gente. Siempre va a haber un vacío, porque fuimos creados para eso, para que en ese lugar que se llama el trono de nuestro corazón, el lugar más importante, íntimo de nuestras vidas, debe estar Dios. Pero nuestra rebeldía lo ha sacado. Entonces, la rebelión rechaza la autoridad de los padres, del gobierno, ¿no? Para que el niño obtenga madurez y seguridad, debe ser disciplinado. Entonces, pero hay veces que esa disciplina a veces nos daña, ¿no? Y desde ahí viene esa rebeldía. Cuando vemos quizás la injusticia, quizás la desigualdad que hay entre nuestros hermanos y vienen a herirnos. Por eso la palabra del Señor es tan sabia y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende tu vida. ¿De qué lo voy a guardar? De estos sentimientos. Lo tengo que guardar del rechazo, lo tengo que guardar de las comparaciones, de las personas que nos dañan, que siempre quieren amar. Tengo que guardar mi corazón de todo eso. Recuerden siempre que los hombres más grandes que relata la Biblia no fueron gentes exentos de dolores o de traiciones, pero sí fue gente que guardó su corazón, ¿no? David, rechazado, su padre ni sabía que existía, no sabemos si era hijastro, parece ser, porque hay un salmo que dice: en pecado fui concebido. Entonces se deja ver que no fue hijo dentro del matrimonio. Lo mandaban a cuidar ovejas allá al desierto, mientras sus otros hermanos eran capacitados en escuelas, en colegios, en el ejército, forjados para ser guerreros. No, David, perdón, fue olvidado. Entonces, pero él siempre guardó el corazón. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que muchas veces nosotros justificamos, ¿no? Pero si justificamos el dolor del por qué somos así, lo único que vamos a hacer es alargar el tiempo de la consecuencia, ¿no? Porque la única manera en que nosotros podemos ser libres o podemos sanar esas heridas a través del perdón. El perdón es como un cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, bueno, y el único que tiene el poder de sanar el corazón es el Espíritu Santo. Yo perdono, me suelto del pasado, me libero, pero necesito que el Espíritu Santo venga y me sana. Entonces me sana y ahí sí, ya puedo tener la capacidad, me vuelvo a reconciliar con mi Creador, con mi Dios. El vacío que había dentro de mí ya no está, ya soy pleno, ya no estoy fraccionado, ya no estoy limitado,
ya tengo una ayuda que viene de lo alto, entonces comienzo a construir una buena vida. José fue otro que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y su padre creían que estaba muerto. Pero en todo ese trayecto de traiciones, de reveses, de puñalazos por la espalda, guardó su corazón. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, cuando Dios lo puso en el trono y sus hermanos vinieron de rodillas a pedirle alimento, él tenía toda la potestad de meterlos presos, de darle cimbrones, ataque sangre en su espalda. Podía hacerlo. Después del faraón, José era el hombre más poderoso sobre todo Egipto. Pero sin embargo, lo único que hizo, después de pasar traiciones, engaños, cárceles de manera injusta, fue abrazarlos y llorar porque los extrañaba. ¿Qué me habla de eso? Un corazón sano. Entonces, no es lo que te pase, no es de que porque me hirieron, porque me traicionaron, no. Es tener la capacidad de guardar el corazón. No sentir rencor, no sentir odio, no sentir venganza, de decir: Padre, tú eres mi Dios, eres mi justicia, en ti descansa mi alma. Con un corazón sano, que tenga la capacidad de amar y de ser amado, de perdonar y de recibir perdón. Entonces la gente orgullosa, herida, porque el orgullo es un reflejo, ni tiene capacidad de perdonar, ni tiene la capacidad de recibir perdón. Dice la palabra del Señor que Él nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonemos. Entonces ahí estamos, mire, en graves problemas, porque vamos a perder la gracia de Dios, que es la que nos libra del pecado. Entonces necesitamos ser sanados, ser libres, ¿no? Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Porque esto es justo. Mire, si David se haya rebelado en contra de su padre. A mí me mandás a las ovejas, pues te fregaste, porque me voy. Ya ver qué hacen tus ovejas. No, pero sin embargo él honró a su padre hasta que fue el tiempo de Dios para su vida, ¿no? Cuando vino el profeta a ungir al próximo rey, era él. Entonces hay veces hay promesa, hay unción, hay presencia de Dios que no es desatada en nuestras vidas, porque cuando va Dios o el hombre de Dios a buscarnos para guiarnos, orientarnos al propósito de Dios, nosotros estamos lejos y a veces retrasamos las promesas de Dios por eso, ¿no? Entonces, y aparte de eso, el corazón herido, y el corazón herido tiene que pasar un tiempo de sanidad, porque sanar no es en un 2x3, ¿no? Toda herida tiene un tiempo que necesita ser sanado, y para que cuando una vez esté sanado, entonces se pueda derramar la unción y no se derrame sobre nuestros corazones. Mire, por eso vemos, digamos, que hay tantos momentos hermosos en la presencia de Dios. Hemos venido de una semana de bendición, de visitas de siervos, tenemos activaciones proféticas, tenemos semanas de fuego, tenemos congresos apasionados de sanidad, toda la cosa donde la presencia del Señor se derrama. Y vemos que hay vidas que soportan, sostienen, que retienen la bendición, y vemos otras que es como que no pasó nada. Entonces son corazones rotos, heridos, que se derrama la unción, pero se pierde. Entonces cae la presencia de Dios y se pierde. Corazones rotos. No se olviden que el corazón es una vasija, ¿no? Y usted decide qué meter ahí. Guarde su corazón. Entonces, porque esto es justo, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto no va a cambiar. Si tuvo o no tuvo buenos padres, la promesa no cambia. Siempre lo decimos,
no es porque quizás hayan padres que no merezcan la honra de sus hijos. No, este no sabe qué es ser padre. Pero no es porque él se merece la honra de ser padre, sino que usted se merece la bendición de hijo. Y para recibir esa bendición usted tiene que honrar. Amén. No, entonces, si no, estaría en rebeldía en contra de Dios. Entonces la rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a las personas. Una persona que se rebela contra las autoridades se convierte esclava de su propio cuerpo en ciertos problemas, como ser problemas o pecados del cuerpo. ¿Qué pecados del cuerpo se reflejan en una rebeldía? Problemas sexuales. La raíz de la rebelión se remota hasta la autoridad de los padres. Entonces, que el hombre se haya entregado a la carne es el resultado de alejarnos de Dios. Entonces, ahí viene la rebelión. Entonces, como estoy lejos de Dios, no tengo temor a Dios, no tengo problema en meterme en cualquier situación, ¿no?, que sé que ofende a Dios, pero como no estoy cerca de Él, no me afecta. Rebelión. Ahora esta enseñanza no es para la gente, le vuelvo a decir, que no conoce a Dios, sino es que la gente que conociendo a Dios se revela. Y conociendo que es lo bueno, no lo hace. O conociendo que es malo, lo hace. Eso es rebelión. Entonces, la palabra es para mí, no es para que está hablando el pastor de eso, que están perdidos allá, este borracho, drogadito. No, porque ellos quizás no tienen el conocimiento que usted tiene. Es para nosotros. Amén. Todos necesitamos ser sanos en algún área de nuestra vida. Entonces, mire, Gálatas capítulo 5 lo va a hablar de una manera muy clara en el versículo 19 al 21, que dice: manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la rebeldía en contra de Dios, de ese ser soberano, supremo, que lo único que quiere es guardarme, cuidarme, para que yo viva bien, viva feliz, me lleva a pecar primero en contra de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que, dice la palabra, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿No? Él, desde que vino Cristo, decidió que no va a habitar en templos construidos por mano del hombre, sino construidos por las manos de Dios. Decidió habitar en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, por eso la rebeldía me lleva primeramente a hacer daño a mi cuerpo. Fíjese que para el que está más cerca de Dios es más fácil, pero para el que está más cerca de Dios, entonces ya uno la piensa, le duele, porque sabe que se está rebelando en contra de su Padre, del Dios soberano, ¿no? Entonces, de ahí vienen todas las demás. Mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones. Hay personas que dicen: no, qué carácter de perro que tiene, ¿no? Qué hombre feo o mujer, ¿no? Se enoja en nada, nadie lo soporta, ni él se aguanta. Entonces, fíjense que la raíz de esto es la rebeldía en contra de Dios. Entonces nosotros vamos a recuperar
eso bonito que Dios nos ha creado, agradable, porque todos somos hermosos, bellos, creación perfecta de Dios, ¿no? Pero que vamos a recuperar eso que se ha desfragmentado en nosotros cuando nos reconciliamos con Dios, cuando volvemos a Dios. Es como que nos sentimos plenos y vemos la vida de una manera diferente. No sé si a usted le ha pasado o se acuerda que antes de Dios usted veía la vida de una forma, pero cuando vino a los caminos del Señor y conoció su palabra y a su Espíritu Santo, entonces uno ve la vida diferente, ¿no? Y uno comienza a pensar, ¿no? Y dice, cuando mira al pasado, dice: y yo no sé cómo hice eso, no sé cómo hice tanta aburrera. Pero lo que pasa es que antes estábamos desfragmentados, perdidos, sin Dios, ¿no? Ahora no importa mucho lo que pasó antes, sino lo que vayamos a hacer con lo que Dios nos vaya revelando, con lo que Dios nos vaya enseñando. Amén. Entonces, mire, la rebelión lleva a la hechicería. El razonamiento de Saúl le hizo superior a la palabra, dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Entonces, la hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Un deseo de manipular, de controlar a la gente, un deseo de venganza por medio de hacer daño, maléfico, un deseo de obtener poder, como dé lugar. Entonces, la hechicería es desobediencia. El individuo se convierte en su propia autoridad, y ahí está el peligro, ¿no? Porque el hombre necesita una autoridad. Mire que la palabra por eso nos compara con las ovejas, que es el único animal que no puede vivir sin pastor, porque se muere. Todos los demás pueden vivir, pero las ovejas son tontas. No sé quién tiene ovejitas, yo tengo en el campo, ¿no? Son tontas. Ven digamos que aparezca un lobo y se apegan. ¿Me entienden, no? Y la palabra nos compara porque necesita tener un pastor cerca. Se meten en un hueco, no saben cómo salir, son torpes, ¿no? Y cuando están heridas, a diferencia, por decirle, todos los animales, no ven en el campo hay vacas, caballos, todos los animales cuando están heridos buscan al ser humano, porque saben de alguna forma que algún día, hace muchos años atrás, los sanó y los curó. Entonces van ahí, a veces caballos enfermos o yeguas enfermas, animales enfermos, van a la casa a buscar ayuda. Las ovejas son al revés. Cuando están heridas le tiran pampa abierta y van y se mueren solinas, media pampa. Entonces como que tienen aquí la brújula al revés. Entonces así el hombre sin Dios necesita al buen pastor que esté todo el día con su vara y su callado, que es la palabra de Dios, que nos vuelva al camino, para que no nos lastimemos, para que no nos perdamos, para que no andemos perdidos, para que no nos coma el lobo, qué sé yo, como quiera verlo. Para que vivamos bien necesitamos a Dios. El hombre necesita a Dios. No podemos vivir sin Dios y sin ley. O sea, podemos, no, pero perdidos. Y la vida, mi hermano querido, es una. No hay dos vidas. No hay que voy a ensayar esta vida y vamos a ver la otra, ya va a ser mejor. No, la vida es una. Y mientras más tiempo perdamos, mientras más tiempo estemos sin Dios, entonces va a ser más tiempo perdido. Amén. Mire, la esquizofrenia en la personalidad es producida por la rebeldía, ¿no? Entonces, por la rebelión y el rechazo. El rechazo hace que las personas se vuelvan introvertidas.
¿no? Soledad, timidez, autocompasión, fantasía, lujuria, inseguridad, odio, rechazo, imagen negativa acerca de sí mismo, miedo al rechazo, celos, envidias, depresión y suicidio. Todos estos sentimientos no son naturales, vienen por una causa, y es una herida en el corazón, y es que se han alejado de Dios. No fuimos creados con esos sentimientos no son sanos. Es de todo eso que tengo que guardar el corazón. Pero cuando me rebelo en contra de Dios y me alejo de Dios, entonces como que esos sentimientos hallan que yo estoy desprotegido y se refugian en el corazón. No, yo no soy persona que me aíslo, no es la naturaleza. El hombre necesita vivir en sociedad, trabajar en equipo. Yo no puedo decir, lo que pasa es que yo me acostumbré a estar solo y a vivir solo. No, no es natural. Necesitamos compartir, vivir en armonía. ¿Por qué? Porque si me caigo, necesito un amigo que me levante, un hermano que me oriente, que me aconseje, y también yo poder ayudar y aconsejar a otro. Fuimos creados para vivir en manadas. La palabra del Señor se mueve siempre, el pueblo de Dios, en ejércitos, en equipos, en grupos, en iglesia en este caso, ¿no? Entonces se recuerdan, uno de los pastores que vino dijo que una de las servidoras, que era nueva y tenía una cara fruncida, y le preguntaron, disculpa, ¿tenés algún problema? Y ella dijo, yo soy mala, así que no me hablen, yo voy a trabajar solita. Son reflejos de un corazón herido, ¿no? Porque eso no es propio de un ser humano que tiene a Dios en el corazón. Pueden haber temperamentos, eso sí, diferentes. Hay temperamentos coléricos, hay temperamentos, ¿cómo se llama el que es tranquilo? Melancólico, ¿no? Flemático, tranquilo, que meditan. Y hay otros que son medio acelerados, medio locos, ¿no? Entonces, eso es diferente. Pero estamos hablando de los sentimientos que abrigan el corazón. Eso no es propio, no viene de Dios. Y todo lo que no viene de Dios, ¿de dónde viene? Y todo lo que no viene de Dios daña el corazón, corrompe. Entonces, todo esto, si algo de esto hay, yo tengo que darme cuenta, me he alejado de Dios quizás en algunas áreas, ¿no? Quizás hay áreas que necesito que Dios sane y yo reconciliarme. La rebelión hace que una persona se vuelva extrovertida, todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, como soy rebelde, entonces hay odio, violencia, no mido consecuencias, asesinato, ¿no? Hubo un tiempo atrás que estaba de moda, ¿no? Había un grupo que no quiere, y cantaba, ¿no? Y soy rebelde, y el rebelde grita, ahí anda todo desgriñado, ¿no? Y todo mal vestido. ¿Por qué? Porque es rebelde, ¿no? Y a mí no me nadie porque nadie me nada, ¿no? Y entonces yo vivo sin Dios, sin ley. Y entonces esa rebeldía es a causa, esa reacción es a causa de que yo en realidad me he alejado de mi máxima autoridad, que es Dios, ¿no? Y ahí es que hay amargura, falta de perdón, ¿no? Hay control posesivo, celos excesivos, enfermizos, ¿no? Autoengaño, autodecepción, perversión, todo eso. Y también viene lo que es la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Doble personalidad. ¿Ha visto usted esa persona? ¿No? Que es un comportamiento que va de un extremo a otro, ¿no? Que primero es extremadamente introvertida y de repente ¡pum!, cambia y es extremadamente hostil, ¿no? Como decimos, bipolar. Esquizofrenia. Entonces, a causa de heridas en el corazón, a causa de la rebeldía en contra de Dios,
y de mis autoridades aquí en la tierra. Yo necesito volver a Dios. Necesito sanar mi corazón. ¿Por qué las personas se vuelven así? Porque tratan de esconder justamente, ¿no?, detrás de una o de otra raíz de mis heridas, de comportamientos extremos. No, porque no quiero que nadie me conozca, no quiero que nadie sepa por qué soy así. Y evito y me vuelvo bipolar, y ya después eso se vuelve parte de mi costumbre, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, el hombre, hablando del el hombre, fue creado para ser cabeza, ¿cierto? Ese modelo, ese molde divino, esa esencia, ese original, me hace tener características de un ser protector, proveedor, valiente, ¿no?, que sale a conquistar todos los días. Pero todo eso se ha perdido en muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se fracciona sin Dios. Y vemos que hay hombres que han perdido su hombría, su responsabilidad, su capacidad de responder, su capacidad de tener palabra, ¿no? El ser proveedor, el ser que puede ser modelo para una familia, para sus hijos. Todo eso viene a causa de ¿qué? De la rebeldía en contra de Dios. Entonces vemos que ese diseño que es sano, correcto, y para poder ser feliz en la tierra se echa a perder, ¿no? Ahí vemos hombres sin H, ¿no?, a media, el nombre nomás, el proyecto de hombre, pero en realidad están lejos de llegar a serlo. Entonces, ¿qué pasa? Es un asunto del corazón. Tratan de esconder todas sus heridas, ¿no? Tratan de esconder su rebeldía y todo eso, con comportamientos raros, extraños, ¿no? Y cambiar lo que es realmente ser un hombre. Yo siempre le digo, ¿no?, esta sociedad está tan pervertida y torcida y se ha idiotizado, así como esa ovejita sin pastor, de que han idealizado que el hombre es el que tiene hartas mujeres, ¿no? Facilismo de tener hartas mujeres. Lo difícil es tener una y hacerla feliz. Ese es un reto de un hombre difícil. Las mujeres son complicadas, necesitan un hombre que la descomplique y le den seguridad, ¿no? Entonces todo esto se pervierte, se rompe. Igual las mujeres, ¿no? Mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos destruye. Entonces ese diseño original de mujeres creativas, mujeres dadoras de la vida por naturaleza, entonces se pervierte y se echa a perder. Y hoy vemos el engaño del diablo del último siglo, la rebelión de las mujeres al poder. Somos igual que los hombres. Nunca un hombre va a ser igual que una mujer, y una mujer a un hombre, por diseño, ¿no? Nosotros podemos solas. Y pueden, sí pueden, pero el complemento de la mujer es el hombre y el hombre es la mujer. Y se pueden formar hogares, y el hogar es la plenitud de la felicidad del ser humano. El hombre y la mujer que no edifican un hogar no puede ser feliz. Es un modelo de Dios, la familia. Entonces usted dice, pero ¿y cómo se han alejado tanto los diseños?
Porque el hombre ha sido revelado en contra de su creador, de Dios. ¿No? Entonces la mujer que diga que no necesita un hombre es porque ha sido herida. Viceversa, el hombre que diga, no, ya necesito mujer. Entonces, porque es el diseño de Dios. Dios quiere que el hombre sea feliz, pero necesitamos ser santos. Amén. Entonces, mire, si usted ve que en todo esto que hemos hablado hay algo de todo esto en su corazón, en su mente, estamos en un tiempo en que podemos encontrar sanidad. Podemos restaurar esa relación. Podemos venir a Dios y dice que Él siempre va a estar con los brazos abiertos, porque su amor es grande, más grande que nuestro error, que nuestro pasado, que nuestros pecados. Porque Él sigue siendo fiel, Él sigue esperándonos, porque quiere bendecir, Él quiere derramar de su bendición. Corazones santos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar y que sea un tiempo en que usted diga, si hay que perdonar, perdone, si hay que bendecir, bendiga.